Bueno, muy bien, seguimos con Excel, ahora con un nuevo ejercicio, en este caso una planilla, ¿sí? Eh, o un libro, como aprendimos a llamarlo, así es como llamamos los documentos de Excel, y este libro ya está creado, tiene un nombre, lo llamamos contabilidad diaria, y es un ejemplo sencillo de cómo podríamos utilizar entonces una fórmula simple para que nos devuelva un resultado y que este resultado nos puede servir en este caso como para seguir un saldo, por ejemplo, ¿sí? De un modo sencillo. Vamos a imaginarnos entonces un pequeño negocio. Este pequeño negocio, entonces, nos decidimos a crear o a hacer un libro cuyo objetivo sería justamente que nos permita constantemente llevar, digamos, una contabilidad muy elemental de entradas, salidas y el saldo en dinero que queda, por ejemplo, en la caja, ¿sí? Si bien hoy en día es un poco más complejo, eh, porque hay distintos medios de pago, electrónicos, digamos, no. Pero vamos a, en este caso, a obviarlos y simplemente vamos a manejarnos con la idea de digamos, de un negocio donde estamos queriendo justamente utilizar digamos, la posibilidad de un control de una caja única. Bien, como ven, tenemos entonces un título que corresponde con el nombre del libro. Esto en general lo recomiendo poner al principio de la hoja el título para si uno tiene que sacar impreso la hoja de cálculo, eh, tiene más claro de qué se trata. Hay quienes no lo usan. Me interesa sobre todo que cuando uno vuelca información en una planilla, sea clara también para esta información para quienes la van a usar o van a leer. Este, bien, y tenemos entonces un área de la hoja, en la columna B, donde tenemos una descripción o concepto de las operaciones. En este caso lo pusimos en dos filas distintas, pero para el caso es lo mismo. Lo importante es que vamos a suponer un negocio en el cual el único dato real con el cual arrancamos es el saldo, ¿sí? Que sería el cambio que yo tengo en la caja para arrancar las operaciones del día, ¿sí? Y luego, a partir de ese saldo, metimos datos, por ejemplo, venta de productos, cualquiera sean, pero también esto constituye entrada, porque es dinero que ingresa en la caja. Y a la vez, en la columna de salidas, que en este caso sería justamente dinero que egresa, a veces el pago a un proveedor, simplemente el pago de algún elemento, o un viático, una vianda, un gasto, cualquiera. De manera que tenemos entonces entradas, valores que entran, valores que salen, ¿sí? Egresos o salidas, y entonces, y en esta tercera columna vamos a tener el saldo. De manera que lo primero que queremos empezar a diseñar y a entender es, bueno, cómo crearíamos la fórmula, una fórmula muy sencilla para que nos dé el saldo actualizado. Y básicamente, como vimos, una forma de meter una fórmula es justamente incorporándola nosotros a partir del teclado. Toda fórmula, recordemos, comienza introduciendo el signo igual. Así que vamos a escribir el signo igual, normalmente lo tenemos en la mayúscula del 0, no es muy cómodo en ese sentido el teclado para trabajar con Excel, pero es lo único que quizá a veces es un poco más complicado. Una vez que lo tenemos automatizado lo vamos a hacer. Ahora, entonces, ¿en qué consiste la fórmula para que me dé el saldo actualizado? Bueno, básicamente voy a tener en cuenta, fíjense, yo introducí aquí el signo igual y voy a tomar el primer valor de referencia, esta palabra quiero que la aprendamos, por el cual voy a armar la fórmula, ¿sí? En este caso el valor de referencia es justamente
el saldo anterior, el dinero que tenía antes de hacer la operación que aparece en la fila 6. Y esto, entonces el dinero que tenía lo tengo en el saldo de la fila 5, ¿sí? Es el cambio con el que abrí la caja en el día de hoy, ¿sí? A ese, entonces yo simplemente todavía estoy haciendo la fórmula, puse el signo igual y cliqué sobre la celda de referencia anterior, que automáticamente aparece seleccionada y aparece justamente también en la fórmula que estoy armando en la celda E6. A ese saldo le voy a sumar, por lo tanto voy a agregar el signo más, los valores que hayan entrado en la fila 6, en este caso en C6. Y a la vez le voy a restar, por lo tanto agrego el signo menos, los valores que puedan haber salido en la fila 6, pero en la columna D. De manera que el saldo, el dinero que voy a tener en caja, para pasarlo en este caso de un modo, en un ejemplo concreto, es el dinero que tenía, más el que entró, menos el que salió. ¿Sí? Aquí le doy Enter, intro, y automáticamente me da el resultado. Preguntarán también, ¿por qué tengo que, en este caso, restar el dinero que salió? Si acá veo claramente que es una celda vacía. En este caso porque recordemos que cuando creamos o construimos o diseñamos una hoja de cálculo, puede ser que en la próxima vez que usemos esta misma hoja no haya entradas, pero sí haya salidas. Entonces el valor en entradas sea 0, pero en salidas sea 300. ¿Sí? De manera que no le resta nada o no distorsiona nada, en este caso el resultado, que yo reste una celda que tiene valor 0 o que está vacía, en este caso. Para el caso no es lo mismo que esté vacía o que tenga valor 0, pero vamos a dejarlo de esta manera. Entonces ahí tengo yo la fórmula ya armada. Cuando mediante el Enter introduzca entonces la fórmula, porque hasta ahora todo lo que hicimos fue armarla, ¿sí? Voy entonces a tener un resultado. Y este resultado entonces es el que me aparece a la vista, pero recuerden que acá arriba, en la barra de fórmulas, me está apareciendo, ¿sí?, la fórmula real de esta celda. ¿Sí? De manera que ahí tengo entonces, fíjense, podríamos a simple vista ver que la suma de esto, ¿sí?, más este otro valor, es este resultado. Y ahora si yo estiro, fíjense, entonces va a sumar la venta, ¿sí?, de la columna, de la fila 7. ¿Sí? Y en este caso, la referencia se va a correr. Fíjense que acá toma E5, suma E6 y resta D6. O sea que se trabaja con fila 5 y estas dos de fila 6. En cambio, cuando yo acabo de estirar, perdón, ahí hicimos lío, ¿sí? En cambio, ¿sí?, ahí voy a clicar afuera, ¿sí? En cambio, si yo me fijo la fórmula que acabo de arrastrar, fíjense que se corrió porque ahora toma el valor anterior, que en este caso está en E6, ¿sí?, suma la siguiente venta de C7 y resta D7. De esta manera, fíjense que entonces siempre los valores de referencia de las celdas donde tengo la fórmula se van corriendo. Como yo arrastré, o en realidad digamos estiré la fórmula, ¿no?, con el puntero de estirar, llamémoslo, y fui rellenando con la fórmula se va corriendo, y va corriendo los valores de referencia. Siempre te van siguiendo. Fíjate que en este caso yo arrastro una vez más, ya paso a la fila 8, y entonces toma el valor de E7, suma E8, que en este caso está vacío, y resta D8. De manera que, suma C8, y resta la salida de la fila 8. De manera que siempre, entonces, va haciendo la misma cuenta. Toma el valor anterior, suma lo que hay aquí, y resta lo que hay aquí. Y entonces devuelve saldo.
a esta modalidad en la cual yo puedo estirar una fórmula, ¿sí? Y al estirar una fórmula, fíjense entonces, aquí no salió nada, acá digamos no entró nada, pero sí salió, y por lo tanto el saldo ahora tengo 400 pesos menos. A esta característica de ir corriendo las referencias, de manera que me da siempre el saldo actualizado, ¿sí? Por ejemplo acá tendríamos 1059, fíjense, entonces yo tomé este valor, no hubo nada que sumar, pero sí hubo que restar. Por lo tanto, el resultado son 200 menos 859. De esta manera, entonces, siempre la fórmula al arrastrarse o al estirarse, va a ir llevándose los valores de referencia. ¿Sí? A esto lo llamamos referencia relativa, ¿sí? Porque en este caso siempre se va a manejar, digamos, replicando lo que hice en la primera fórmula, que era tomar el valor anterior, el de arriba, y estos dos están a su lado, para decirlo de un modo menos preciso, ¿sí? De esta manera, entonces, yo siempre, no importa qué valores haya acá, ¿sí? O incluso si estos valores cambian, porque tal vez esta venta no fue de 132, sino que fue de 427. ¿Sí? Entonces, apenas yo meto este valor y le doy intro, acaba de cambiar este saldo. Y como este saldo cambió, encadena o de alguna manera afecta los resultados de las otras fórmulas dependientes. De este modo, entonces, tengo una primera idea de qué significa esto de ir armando una fórmula y estirarla o rellenarla. Siempre la fórmula se va a ir corriendo a medida que yo, en este caso, la arrastre. Bien, hecho esto, vamos a decir, por ejemplo, cerramos este día con 1.800 pesos de saldo. Ya que tenemos esta fórmula hecha, o esta hoja hecha, vamos a agregarle un elemento más nuevo, que sería el siguiente. Con esta hoja que acabo de crear, voy a dar un poquito menos de zoom, ¿sí? La voy a duplicar, ¿sí? ¿Cómo se hace esto de duplicar? Ahí lo vamos a ver. Fíjense entonces que en Excel, la planilla que tenemos aquí, o esta hoja de la planilla, el libro se crea en general con 3 hojas, muchas veces. Algunas versiones, las más recientes, crean simplemente un libro con una sola hoja y después uno puede agregar, ¿sí? ¿Qué hay en las otras hojas? Bueno, por lo pronto, fíjense, cuando yo cliqueo aquí en hoja 2, ¿sí? Voy a cliquear, está vacía, no tengo ningún dato. La hoja 3, lo mismo, tampoco. Si yo toco estas pestañas, ¿sí? Como llamamos de las hojas, voy a ver el contenido, como dar vuelta a la página. Generalmente vamos a usar nosotros la hoja 1, pero en algunos libros podemos usar varias hojas de cálculo. Sí, vamos ahora a aprender a duplicar, es decir, tomar esta hoja 1 y utilizarla como base para crear una segunda hoja. Y en este caso, ¿cómo se hace esto? En la misma zona que estoy en este momento, ¿sí? En la pestaña de la hoja. Voy a mantener apretada la tecla Control, voy a, en este caso, mantener también presionado el botón principal del mouse, y el puntero va a aparecer como una pequeña flechita que tiene una hojita con el signo más, que significa que estoy creando un duplicado. No suelto ni la tecla Control ni el puntero. Y ahora entonces voy a mover el puntero hacia el costado. Fíjense que va a aparecer un pequeño triangulito. Ese triangulito me está indicando la posición donde va a quedar el duplicado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a la derecha de hoja 1. Yo, ahora que salí, digamos, de la pestaña de hoja 1, ahora voy a poder soltar primero el botón izquierdo principal del mouse, el puntero, luego suelto la tecla Control, ¿sí? Y el resultado de este duplicado va a ser que yo estaba trabajando en la hoja 1 y ahora acabo de crear un duplicado que es la hoja 1, paréntesis 2. Este es el duplicado. Si yo cliqueo, para no marearnos, la hoja 1 es idéntica. Lo que acabamos de crear una copia idéntica. Para no confundirlas, las vamos a renombrar. ¿Cómo se nombra?
vamos a retomar. Entonces, una primer forma de nombrar o de cambiar el nombre de una hoja dentro de un libro es la siguiente. Hago clic derecho, para los que estamos un poquito más lentos con el mouse, me va a aparecer la opción, ¿sí?, cambiar nombre. Cuando me aparece la opción cambiar nombre, elijo, va a aparecer sombreado el nombre de hoja 1 y le voy a poner, por ejemplo, lunes. ¿Sí? Cliqueo en cualquier otro lugar y entonces fíjate que la hoja que se llamaba hoja 1 ahora se llama lunes. Y la hoja que duplicamos, que es idéntica en contenido a la otra, le voy a cambiar el nombre también. Pero en este caso voy a hacer otro procedimiento. En lugar de clic derecho, cambiar nombre, voy a hacer doble clic, ¿sí?, es otra modalidad, el resultado es el mismo, y ahí voy a escribir encima, martes. ¿Sí? De manera que ya tengo entonces dos hojas, una del lunes, otra del martes. ¿Sí? A la del martes, voy ahora a dejar un ratito la lupa en paz, no sé si, de hecho si queda grabado o no, pero bueno. A la del martes entonces voy a hacer le voy a agregar un procedimiento más. Voy a tomar todas las entradas y salidas y las voy a seleccionar. Acuérdense que para seleccionar yo siempre uso el puntero, que es una cruz blanca de brazos más gruesos, ¿sí?, y sobre el centro de la hoja, de cada celda. Desde ahí me muevo sin soltar y entonces ahí lo que estoy haciendo es justamente seleccionar. Distinto, ojo, distinto de mover las cosas. Ahora vamos a ver, en este caso, si yo me llego a confundir, cosa que puede pasar, ¿sí?, y selecciono, pero suelto el puntero del mouse y me voy al bordecito de la celda, en el borde me va a aparecer otra forma del puntero, que es una flecha blanca con 4 flechitas negras en las 4 direcciones. Si yo en este momento aprieto y arrastro, ¿sí?, lo que voy a estar haciendo es mover el contenido de esa celda, me llevo la celda para otro lado, la estoy mudando de lugar. ¿Sí? Tomo del borde, arrastro y suelto. Y entonces me llevé la celda. Esto es muy común cuando no estamos habituados todavía a la selección. Y podemos generar algún tipo de error o alguna dificultad en el momento de trabajar. Entonces yo ahora voy a deshacer 2 veces, ya que moví 2 veces esta celda, y entonces vuelvo a recordar. La forma de seleccionar es no desde los bordes, sino desde el centro, con la cruz gruesa como forma de puntero de selección, mantengo apretado, selecciono el rango, y ahora en este caso voy a tocar la tecla suprimir para borrar el contenido de esta celda. De manera que, fíjense, al no haber entradas ni salidas, queda el valor del saldo. ¿Sí? Pero el saldo incluso es el saldo del día lunes. ¿Sí? Perdón, el saldo con el que arrancamos el día lunes. Por lo tanto, siendo que esta es la hoja del martes, que es la que estamos trabajando en este momento, la hoja activa, yo voy a poner por ahora, voy a borrar este saldo con suprimir. Por lo tanto, todas las fórmulas que continúan me van a dar como resultado, digamos, 0. Y lo que voy a hacer es traer a esta, vamos a darle un poquito más de zoom, en este caso, traer a la caja, cuando yo abro caja el día martes, el saldo que me había quedado el día lunes. ¿Cómo hago esto? No tengo que mirar lunes y copiar y memorizar y escribir acá el valor, sino que simplemente lo que voy a hacer es meter una orden, que esta orden me va a decir que lo que aparezca ahí, este dato va a ser igual a una celda que yo puse en el día anterior, o que tengo del día anterior. Por lo tanto, voy a poner el signo igual, y sin hacer clic en otro lado, voy a ir, miren que estamos en la hoja martes, ahora me voy a la hoja lunes. Cliqueo, la hoja lunes, y me traigo la última celda de saldo con que cerré el día lunes. ¿Sí? Cuando hago esto, cliqueo acá y voy directamente, hago Enter o Intro. ¿Sí? Yo estoy trabajando en martes, pero me vine de paseo a lunes para buscarme ese valor.
¿sí? Le puse igual, me vine a la hoja lunes, cliqueo en la celda que quiero y le doy Enter. Y vuelvo a aparecer ahora en la hoja martes, ¿sí? Avancé uno más porque le di Enter, y fíjense que ahora todos los saldos corresponden, ¿ya? A ese resultado. Bueno, porque no hubo entradas y salidas. De manera que si yo ahora hago doble clic acá, acá me encuentro con esta orden, que me está diciendo lo siguiente, que el contenido de esta celda, que es de la hoja martes, es igual, en realidad es el de la hoja lunes, celda E19. Una vez hecho esto, que es lo que acabamos de hacer, entonces yo puedo meter más valores de entrada o de salida, ¿sí? Vamos a suponer que tengo acá algunas ventas más, ¿sí? Voy a poner otra venta más. Y entonces meto al azar algunos valores como para poder completar estos elementos. Ahora, en este caso, voy a agregar también alguna salida, ¿sí? Y otras entradas más, ¿sí? Así, al azar, no hago tan gran cosa. Meto entradas, meto salidas, y fíjense que a medida que yo voy metiendo estos valores, automáticamente se va actualizando ya el saldo, partiendo del valor que yo había dado, o que traje de la hoja lunes, ¿sí? Bueno, de esta manera entonces ya estamos por lo menos cerrando esta primera idea de este ejercicio. Vamos a suponer acá que tenemos un pago a un proveedor, qué sé yo, 2.000, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Tengo entradas y tengo salidas. De esta manera entonces yo, fíjense, podría tener ya dos hojas distintas, una para el lunes y otra para el martes, y de esta manera voy utilizando la hoja que ya tengo diseñada del lunes para otro día o para otro uso, ¿sí? En este caso me interesaba que aprendamos a copiar la hoja. Para cerrar esta cuestión, una observación que salió en clase, que es la siguiente. Fíjense, entonces yo acá estoy trayéndome el valor de lunes, celda E19. Pero ¿qué pasa? Que es la última, ¿no?, de la fila. Ahora voy a volver a la hoja lunes. ¿Qué pasa si en la hoja lunes yo me olvidé de meter un valor más? Lo voy a hacer lo siguiente, me voy a meter aquí, en la fila 18, ¿sí? Voy a seleccionar la fila, voy a insertar una fila nueva y le voy a poner otro elemento. Por ejemplo, en este caso, la venta, una venta por, vamos a poner 900, ¿sí? Enter. ¿Qué sucede acá? Fíjense, vamos a ver un poquito más en detalle. Yo cuando agregué una fila, la fila se agregó absolutamente en blanco, ¿sí? Y en este caso se produjo, digamos, un bache, un salto entre la fórmula que venía aquí y esta otra, ¿sí? Quedó, en este caso, fíjense que esta fórmula quedó en este caso, con un charco que salta con la fila 18, que no la tiene en cuenta, porque es una fila que no existía antes, o que era otra en realidad. Lo que estaba en 18 quedó desplazado a 19. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en este caso es corregir, tomar la fórmula antes de este salto, de este bache, estirarla, y de esta manera ya me va a dar otro resultado y otro saldo. Pero fíjense entonces, el resultado de este último saldo, si yo voy a la hoja martes, automáticamente me trae el resultado del último saldo. Y si antes me traía E19, ahora está trayendo E20, ¿sí? De manera que se actualizó y en este caso sigue al último valor. Si este último valor lo puedo desplazar porque agrego más información en la hoja lunes en las filas anteriores, este último valor es el que va a tener en cuenta en la hoja martes. Muy bien, hasta ahí cerramos con esta explicación breve como para entender una aplicación de una fórmula sencilla en el caso de Excel. Hasta acá y hasta la próxima.